Amén. Vamos a empezar. Hoy el tema vamos a estar hablando con respecto al bautismo. Son las 7:32. Vamos a comenzar. Ah, el bautismo. En particular el bautismo en agua, que está el bautismo del Espíritu. Pero quiero hablar un poquito de lo básico del bautismo en agua. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Pero ¿cuáles son también, pues, las dogmas de hombres que imponen a los demás hermanos que se quieren bautizar? Y a veces creo que tenemos ideologías místicas, tenemos ideologías uh, infundadas por hombres y a veces por temores como hombres y viendo nuestra propia condición, nos creamos de ciertas ideologías del por qué bautizarnos o el por qué no bautizarnos. Yo creo que el pensar en razones por las cuales no bautizarnos es mucho más peligroso que el bautizarnos por las razones equivocadas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de gracia. Y a ti te ha placido a llamar, Señor, mi Dios, a hombres y a mujeres no perfectos, a hombres y mujeres que habían caído de tu gracia, Señor, mi Dios, y en tu infinita misericordia. Tú extendiste tu mano, tú nos cubriste con tu manto y tú nos lavaste con la sangre del Cordero. Ahora, Señor, mi Dios, habiendo previsto que desde antes de la creación del mundo tú nos seleccionaste, tú nos llamaste, tú escribiste en tu libro que íbamos a estar en este lugar. Ahora te pedimos, Señor mi Dios, que nos ministres, Padre Celestial, a nuestros corazones y que cumpla tu propósito en nuestras vidas. Amén. Quiero comenzar con Mateos, capítulo 3, versículo 13 al 17. La Biblia nos habla que antes de la manifestación, la llegada del Mesías, tenía que venir uno del cual la Biblia dice era la voz de aquel que clama en el desierto. Amén. Aquel que había de venir en el espíritu de Elías. Y pues, cuando se manifestara, pues teníamos que saber que ya el Mesías iba a llegar. Ciertamente Juan el Bautista fue este hombre. Y él vino bautizando en agua para el arrepentimiento de pecado. Eso era un acto de evidencia de parte del hombre de que había recibido una convicción en su corazón y habiéndose arrepentido, el bautizarse en agua era señal en la carne de que nos habíamos arrepentido de nuestros pecados, nos habíamos vuelto atrás de nuestra vieja manera de vivir para venir a una nueva vida, dejando la pasada atrás. Ciertamente se fue el bautismo de Juan. Espiritualmente, místicamente, como tal, el acto no tiene ningún poder para salvar ninguno. Lo que tiene poder es la fe y la obediencia del hombre al Dios de los cielos. Así como creemos que somos salvos cuando creemos y confesamos. El creer en nuestro corazón sigue siendo la evidencia, pero la obediencia a ese creer entonces se manifiesta una vez más como obediencia en el acto del bautismo. Y es un acto de obediencia, esa es la importancia, es un acto de obediencia. Y esto lo vemos una sombra de ello en Mateos capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado. Entonces tenemos que establecer que el Hijo de Dios era todo hombre, pero también era todo Dios. En él tenía las dos las tenía en él. Era todo hombre y era todo Dios. Pero como hombre no tenía pecado porque a él le faltaba en su genética el haber engendrado la genética del pecado, habiendo sido engendrado del Espíritu.
Entonces, si él siendo todo hombre, siendo todo Dios y sin pecado, ¿para qué bautizarse? ¿Para qué bautizarse? Cristo Jesús se bautiza en obediencia para ser el primero, dar el ejemplo y así como yo os he mostrado a ustedes, hacer también. Y ese fue lo que se manifiesta así aquí. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le opina o le cuestiona diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esta porción aquí yo la relaciono con la posición del corazón de Pedro, cuando Cristo Jesús en el libro de Juan se levanta de la mesa, se despoja de su manto, de su manto, voy a decir su manto, es el de lo que tenía puesto, y se ciñe una toalla, y entonces procede a lavar sus pies, y Pedro le dice, tú me lavas los pies a mí. ¿Ves? Eso es lo mismo que Juan le está diciendo. Dice, tú vienes a mí para ser bautizado, yo debería estar siendo bautizado por ti. Es más, le dice, más Juan se le opina diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Entonces, Juan está teniendo la posición correcta de que todos nosotros, hombres, necesitamos ser bautizados. Entonces, y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Gloria a Dios. Entonces el Señor dice, tienes razón, Juancito, pero date quieto, porque es necesario de que todos nos sometamos a la justicia de nuestro Dios y obremos tal y como se nos ha dado. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista se dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio un espíritu del Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Fíjese bien, esta voz vino como aprobación del parte del Dios de los cielos a lo que estos dos habían hecho. Y cuando digo estos dos, no lo digo una forma de faltarle respeto a nuestro amado Salvador. Lo que quiero decir, estos dos personajes en esta historia están haciendo. Entonces, al ellos someterse a la voluntad y a la justicia de nuestro Dios, entonces reciben ¿qué? La aprobación y la aceptación del acto que se llevó a cabo. Una vez más, el acto que se llevó a cabo era un acto de obediencia y de sujeción. Amén. Al Dios de los cielos. Y eso es lo que acontece en este capítulo 3 del libro de Mateo. Cristo Jesús se somete a la obediencia, es bautizado y recibe la aprobación del Dios de los cielos. Y eso es lo que todos nosotros buscamos cuando bajamos a las aguas bautismales. Porque ciertamente el bautismo es un mandamiento para nosotros los creyentes. Es un mandamiento de obediencia. Cuando bajamos en las aguas bautismales y nos bautizamos, es el momento en que damos testimonio de que verdaderamente hemos creído en el Hijo de Dios, de que verdaderamente lo hemos aceptado como nuestro Salvador, sabiendo y reconociendo de que no somos merecedores, porque ninguno somos merecedores de su gracia y de su sacrificio, menos de su sangre. Pero a él por amor se hace obediente al Padre y nosotros de la misma manera nos debemos hacer obediente a él. ¿Qué es el bautismo el agua? Es el acto donde el creyente desciende al agua acompañado por una persona delegada o por un discípulo, alguien que se ha hecho discípulo de Cristo y en obediencia a Cristo ha caminado, no en perfección, pero ha caminado en obediencia a Cristo y en la misma vez él empieza ahora a bautizar a otros. Si nos fijamos otra vez, Juan le dicen sus discípulos, le dice, Rabí, el que bautizaste ayer, del que diste testimonio ayer, ahora bautiza más que nosotros, todos van donde él.
Y dice, es necesario que yo mengüe para que Él pueda entonces glorificarse. Aleluya. Pero ¿qué dice? Hay una cláusula que dice, aunque Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. No los creyentes, no los seguidores, sino discípulos. Digo esto porque ah, cuando hablamos del evangelismo o de dar testimonio, eso es obligación de todo creyente. Amén. Reconociendo que no todos son discípulos. ¿Ok? Pero cuando tienen que ver con ciertas cosas como el bautismo, si seguimos el patrón bíblico y no empezamos a jalar telitas y letritas de aquí y a justificar de aquí y justificar de allá para hacernos inclusivos o todo lo demás. Si conocemos la Biblia tal y como está escrita, está redactada, y de ahí extraemos el ejemplo para nosotros, son los discípulos los que están bautizando. Amén. ¿Quién es el que se sumerge o que es delegada por el Señor? ¿Quién se sumerge totalmente en el hombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El acto donde un creyente desciende al agua acompañado de una persona delegada por el Señor, quien entonces este creyente se sumerge totalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateos capítulo 28, versículo 19, otro de mis versículos favoritos, que dice, y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Dice, no está diciendo vayan y hagan más creyentes. No vayan y hagan más profesantes. Y por esos por esos han habido y hay demasiado. Pero el énfasis está de que hagamos discípulos de todas las naciones, pues de toda lengua, de toda nación. Amén. Que hagamos discípulos, bautizándolos. Ahí está el mandato. Bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces ahora están sellados por la divina Trinidad, del cual la Biblia dice que ellos residen en nosotros, la llenura del Espíritu Santo, y aquellos que obedecen su palabra, dice Juan capítulo 14, versículo 21, vendremos a él, ¿ves? Y me revelaré a ellos y nos moraremos con él. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Número 2. ¿Qué requisitos hay para ser bautizados? ¿Qué requisito hay para ser? Tiene que haber agua, dice el hermano, tiene que haber agua definitivamente. ¿Ah? Creer en Cristo Jesús, haberlo creído. Yo no sé, mire, yo en ningún momento en la Biblia nos enseña que Jesús haya bautizado a sus discípulos. Presumimos que habiendo Andrés, se presume que Simón, probablemente Juan, Felipe, estos habían sido discípulos de Juan o habían creído en el mensaje de Juan y estaban en espera del Mesías. Su corazón estaba preparado, había algo ansioso en él de que él se manifestara. Podemos presumir o asumir, ¿verdad? Asumir, quiero que la palabra, de que ellos fueron bautizados por Juan. Pero en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pienso que esto no empieza a tomar lugar hasta después de la muerte y resurrección de Cristo, donde entonces se hace efectivo este bautismo. Amén. Puede que esté mal, pero no he visto nada que me dé otro indicio. Entonces, lo necesario es que nosotros podamos creer, que tengamos creencia, fe, hayamos confesado en nuestros corazones a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Porque muchos creen, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Ves? Pero en este creer es una postura en la cual nosotros nos rendimos a Él, reconocemos que hemos caído, que necesitamos un Salvador y hacemos de Él nuestro Salvador. Y el hacer a Cristo nuestro Salvador significa que lo hacemos nuestro amo y Señor de nuestras vidas. Es el lugar en el que nos depositamos delante de Él
y reconocemos que al menos que Él nos cubra con su sangre redentora, ciertamente seguimos condenados. No que vamos a ser condenados. El mundo ya está condenado por causa del pecado, pero la puerta para salir de esa condenación, entonces la encontramos en Cristo Jesús. Cuando creemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, cuando creemos que Él vino y vivió y murió en la cruz del Calvario por causa de nuestro pecado, no fue una causa, una muerte casual. No fue, no fue que atacaron contra él y lo quisieron destruir, no. Él voluntariamente entregó, él voluntariamente se dejó crucificar para que nosotros, a través de su sacrificio, pudiéramos alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se manifiesta? Habiendo creído eso y habiendo creído que Él resucitó de entre los muertos, entonces ahora recibimos la esperanza de vida, de que no solo hemos sido perdonados, sino que no iremos a la tumba, no iremos al Seol, sino que estaremos en la presencia del Dios de los cielos. ¿Por qué? Por causa del sacrificio de Cristo Jesús, por causa de su expresión de amor por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces, teniendo fe, habiendo creído en ello, nos podemos regocijar en nuestra salvación. Ese es el único requisito para nosotros ser bautizados. Hoy en día dicen, hay muchas controversias. Mire, yo no sé si es el enemigo, yo no sé si son dogmas de hombre, yo no sé si, yo no sé, pero cuántas personas hoy dicen, yo no soy digno para bautizarme, ninguno lo somos. Yo no he cambiado mi forma de vivir, todavía lucho con estas batallas en mi carne, no pienso que me puedo bautizar. Esos son engaños del enemigo, porque el único requisito es haber aceptado a Cristo Jesús, haber creado en su sacrificio en la cruz del Calvario y en obediencia entonces nos bautizamos. El proceso de renovación, de transformación de vieja criatura a nueva criatura, eso lo hace el Espíritu Santo a través del poder que Dios ha puesto en nosotros, a través, perdón, del Espíritu Santo y a través de Cristo Jesús en su sacrificio en la cruz. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque al hermanito más bueno que podamos hallar en todas las iglesias, al más santurrón, al que veamos y este hombre tiene que estar en el cielo, algo de pecado todavía hay en él. O sea que el sacrificio de Cristo fue tan bueno, porque fue hecho una vez y por todas, por todos y por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Aleluya. Sabiendo y reconociendo que aún habiéndonos arrepentido de nuestro pecado, por más que podamos tratar y deseemos caminar en santidad delante de Dios, estamos viviendo atrapados en una condición pecaminosa que está siendo renovada a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de nuestra consagración. Por eso es que nos estamos consagrando. No es que estamos consagrados, nos estamos consagrando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Por eso el querer decir, hasta que yo no arregle estas cosas en mi vida, hasta que yo no cambie esto, hasta que yo no termine aquello, hasta que no termine lo otro, entonces es más importante nuestro yo que nuestra obediencia a aquel el que nos ha llamado a bautizarnos. Amén. El agua es agua, ¿ok? No tiene ninguna potestad ni autoridad, ninguna, no es agua bendita, es agua. Lo que nos santifica, nos separa, es la obediencia en lo que estamos haciendo. Es una forma en que confesamos nuestra obediencia y nuestro deseo de caminar con Él. Amén. Yo creo que eso está claro. Amén. Entonces, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? Creemos que Cristo Jesús nació de María, desposada con José, nació no de un deseo humano, sino de la voluntad del Dios de los cielos. Gloria a Dios. Que este mismo Jesús caminó entre nosotros,
predicando y enseñando así como el Padre lo envió, haciendo prodigios, aleluya, haciendo milagros, aleluya, sanando y liberando, aleluya, y restaurando al hombre y hasta levantando muertos. Todos estos milagros, todas estas sanaciones, todas estas cosas que él hizo, eran necesarias para evidencia de su poder, para evidencia de su divinidad, para evidencia del deseo del Padre. La palabra debió haber sido suficiente. Él sigue siendo Dios, me sane o no me sane. Él sigue siendo Dios, me libere o no me libere. Él sigue siendo Dios. Su sacrificio sigue siendo su sacrificio, la sangre sigue siendo la sangre, pero la evidencia de los milagros, las sanaciones y los prodigios eran para evidenciar su poder y autoridad. En ese lugar en donde usted y yo decimos, se levantó de entre los muertos, sanó a los hombres, los liberó, eso es evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Porque para muchos hermanitos necesitan la evidencia. Hay muchos Tomases, yo no sé cuál es el nombre más común que hay, pero hay muchos Tomases entre medio del pueblo. Necesitan ver para poder creer. Necesitan experimentar para poder saber de que el Señor sí tiene poder, de que el Señor sí escucha sus oraciones, de que el Señor sí se preocupa por ellos. Yo no sé si el Señor se sienta en los cielos y nos mira y nos dice, es que somos tan limitados en nuestra forma de pensar como los hombres, que a veces nos consumimos con tantas cosas temporeras y pasajeras cuando nos debemos preocupar mejor por la sanación del alma. A lo mejor nos debemos preocupar mejor por las áreas en nuestras vidas que todavía acarrean muerte o portan muerte para otros. Amén. Entonces nos consumimos con lo físico en vez de consumirnos con lo espiritual. Este fue Jesús del que estamos hablando, fue arrestado, fue encarcelado, fue torturado y fue crucificado. En todo esto, él sufrió en silencio. Y esto lo hizo por amor, mire, esto lo hizo por amor. Pero el amor que él estaba expresando en la cruz del Calvario no era un amor recíproco, porque la mayor parte de su pueblo no tiene la capacidad de amarlo a él de la misma manera. Amén. Esa es la diferencia entre el amor ágape y el amor, Pedro, ¿me amas? Pedro, do you agape me? Hay dos tipos de amor, está el eros y está el agape. Me parece que uno es el hombre y el otro es la capacidad del amor de Dios. Esa es la diferencia ahí. Amén. ¿Cuál? El filial. Amén. Él nunca habla por sí mismo o de sí mismo, sino de aquel que lo envió y apoyado por su Padre. Él hizo su labor redentora en el medio de nuestro. Esas son las bases de nuestra fe. Ahí estamos resumiendo la obra redentora y lo que Cristo vino a hacer en la tierra y en qué forma Él lo hizo. Entonces, esa es la evidencia de lo que creemos. Ese es el requisito número uno, o el único requisito es que creamos. Esta es la palabra que creemos y confesamos. Creer de todo corazón. Aleluya. De que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó de entre los muertos. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Se acuerdan que en Mateo, en Marcos, al principio leímos en Mateo que el Señor le dijo a Juan y le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Y Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para ¿qué? Para justicia, porque a través de la fe somos justificados. Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces diríamos, en mi corazón yo he creído, pero la boca confiesa lo que hay en mi corazón, que es lo que dice las escrituras, que lo que hay en el corazón lo confiesa la boca, lo confesamos con nuestros labios. Pedro dice, arrepentíos y bautícense para el perdón de vuestros pecados.
Ahora Pedro aquí en el capítulo, ay Dios, no lo guardé, discúlpeme, lo pueden buscar después, Hebreos 2:38, cuando él está dando testimonio. Entonces, número 3, confesar con nuestra boca, que es lo que hablamos, Romanos 10:9. Veamos el ejemplo que Felipe y el etíope, yendo por el camino, llegaron a un lugar en donde había agua, que es lo que decía el hermano Giovanni ahorita. Y el eunuco le dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es decir, estoy dando evidencia bíblica. Él escuchó la palabra, él iba leyendo, él iba viendo lo que decía la profecía en Isaías 53, me parece que cuando hablaba de Cristo Jesús. Entonces, movido por el Espíritu Santo, se le acerca a Felipe, le dice, ¿sabes lo que está leyendo? Él no sabía lo que estaba leyendo. Él no sabía todavía quién era Cristo Jesús. Él todavía no comprendía qué era el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero entonces ahora Felipe se da la tarea a decirle qué es lo que hacemos en los estudios bíblicos, qué es lo que hacemos cuando predicamos. Amén. Entonces, enseñándoles el hombre oyó, escuchó y creyó. Entonces le dice, bueno, pues, qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que impide que yo sea bautizado? Él no era judío, era un eunuco, estaba mutilado, era etíope, era de una nación africana. ¿Ok? Todo ese tipo de cosas. Era el que administraba las cosas de la reina de Etiopía, me parece que era algo así. Ninguna, ¿de dónde? Etiopía. Entonces, ninguna de esas cosas podía impedirlo a él de que él fuera separado. Bautizado, ninguna de esas cosas impedía de que él pudiera recibir el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ahora dice, por eso, la persona que se bautiza tiene que creer con todo el corazón y saber lo que está haciendo en ese momento. Y en la conciencia está en eso. Están las dogmas de hombres. Estaba en una iglesia, somos muy buenos amigos. Es una de estas iglesias, tienen como unos 2,000 y pico de miembros. Y estábamos hablando y estábamos platicando. Entonces me di cuenta que en la parte de atrás ellos tienen, del santuario, ellos tienen un bautisterio que da hacia la iglesia. Detrás del bautisterio ellos tienen unas máquinas de lavar. Y ahí esas máquinas de lavar, todas las toallas son blancas, tienen medias en gavetas, son blancas, tienen gorrito para las damas, son blancos, tienen trajecitos para cambiarse, son blancos, las toallas son blancas, todo es blanco. Porque para tú poder bautizarte en esa iglesia, tienes que estar vestido todito de blanco. Mis hermanos, ¿dónde dice eso en las escrituras? En ningún lugar. Yo pienso que cuando el etíope se fue a bautizar, yo no sé si se quitó su túnica, se quitó la ropa, no sé qué tipo de ropa tenía. Son dogmas de hombres. Son dogmas, son palabras, son reglas que instituciona al hombre, que lo que hace es que impida que los hombres puedan venir a Cristo y hacerse obedientes al mandato que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Cristo Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y aquí está el requisito que le pone Felipe. Si crees de todo corazón, sí puedes bautizarte. Amén. ¿Cuál es el requisito? Creer. Entonces, si crees de todo corazón, sí puedes. Y respondió él, confesó y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué hicieron? Se bajaron y se bautizó el eunuco. La fe en Cristo Jesús, Hijo de Dios, el único requisito, según las Escrituras, para ser bautizado. La fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el único requisito para ser bautizado. Amén. No es en Mahoma,
No es en aquellos que, mire, el poner nuestra fe en Dios como Salvador, eso no nos valifica para nosotros bautizarnos. ¿Por qué? Esa autoridad se le delegó al Hijo. Amén. Aquellos que ahora, porque hay unos hermanitos que ya no es Cristo que se habla en las iglesias, todo es Espíritu Santo, el Dios Espíritu, el Dios Espíritu, el Dios Espíritu. Te bautizo en el nombre del Espíritu. Ese bautismo no es el bautismo correcto. Es más, para los que bautizan solo en el nombre de Jesús, porque hay unas iglesitas por ahí que solo en el nombre de Jesús bautizan. Ese no es el bautismo correcto. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voluntad del Padre ejercida en el Hijo, aleluya, y manifestada a través del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Hechos capítulo 16, 25 al 34. Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El requisito para nuestra salvación es creer en Cristo Jesús. Cuando depositamos nuestra fe, cuando nuestra esperanza de vida está en Cristo Jesús y la labor que Él hizo en la cruz del Calvario, adquirimos salvación para nuestras vidas. Amén. Pero con este sacrificio y esta aceptación volvemos y decimos, dice las Escrituras, los demonios creen y temblan. Yo pienso que Judas creía, pero no se había entregado a Cristo Jesús. No estaba dispuesto a entregarse en obediencia a Él. Entonces, esta fe de que sí creemos, la evidencia de ello se manifiesta en nuestra obediencia. Es el fruto de nuestra fe. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño. Entonces, y hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. Amén. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos a aquella misma hora de la noche. Aleluya. Les lavó sus heridas y enseguida se bautizaron él y todos los suyos. Ya habían creído. Aleluya. Ellos le ministraron las palabras, ellos ya habían creído, gloria a Dios. No había tiempo para ropas blancas, no había tiempos para los 7 pasos para la salvación, no había tiempo para las cinco etapas de la divinidad, qué sé yo, qué es lo que se llama por ahí ahora. Entonces, el requisito, una vez más, es creer, conocer, entender en dónde hemos puesto nuestra fe. Todo lo demás que no emana de las Escrituras son dogmas de hombres. Amén. Creo que la palabra que leíamos el domingo era estratagemas de hombres. Entonces, son tramas de hombres que ponen para que hagan pasos, requisitos, es más, yo diría para hasta poder estorbar el camino para que los hombres hagan así como se nos ha llamado. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó
con toda su casa de haber creído en Cristo Jesús. Qué gozo sería cuando vemos que una familia completa ha venido, han creído en Cristo Jesús, han puesto su fe en Él y han hecho así como Él nos ha pedido. Qué lindo cuando todos se puedan bautizar y ciertamente regocijarse como pasó con esta familia. Número 3, ¿cuál es el significado espiritual del bautismo? La muerte de nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera, nuestros caminos pecaminosos. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, no es que han dejado de pecar, porque todos somos pecadores. Todos todavía estamos en el proceso de redención. Amén. El que diga, no, hermano, ya yo no peco, bueno, allá usted y Dios tiene dos problemas, porque todavía tiene que arrepentirse. Evidencia de pecado, la mentira. ¿O no sabéis que todos los que han muerto, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. A una vez más, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Aleluya. Me acuerdo que Fausto siempre utilizaba esta parte, decía, habiendo muerto juntamente con Cristo para levantarte en la semejanza de su resurrección. Esa era la forma en que él bautizaba. Así como Cristo Jesús murió por nuestros pecados, así también nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Así como Cristo murió por nuestros pecados, así también nosotros tenemos que morir por nuestros mismos pecados o a nuestros pecados. Porque también Cristo murió por los pecados una vez y el justo por los injustos para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Amén. En esto o en este sacrificio que Jesús hizo por nosotros fue un sacrificio por el perdón de nuestros pecados, un sacrificio por todo y por todos, por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los pecados futuros. Me van a perdonar, pero todas mis citas bíblicas se me borraron. Mentira, aquí están. Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 27. Hebreos 7, 23 al 27. Dice, y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez y para siempre. Amén. Una vez y para siempre. Pues es que este concepto
que a veces algunos hermanos quieren vender de que ellos no son pecadores, ya ellos no pecan, ¿verdad? Yo pienso que se engañan a ellos mismos. Se engañan a ellos mismos. Creo que están negando a Cristo y a su palabra, número dos, y están engañando a su prójimo. Porque lamentablemente hay hermanitos que se dejan impresionar por hombres. ¿Ves? Entonces, cuando estos hombres que se han pintado de esta manera tropiezan y caen o cometen un error, entonces se echan a perder. So, la culpa es tanto del hombre o la mujer que camina de esa manera y el hermanito que en su inocencia también ha puesto su fe en hombres en vez del Cristo de la gloria. Por eso es que tenemos que tener cuidado. A mí me da mire, a mí me da mucho no es pereza, a mí me da mucha urgencia cuando veo a mis hermanitos, especialmente en la iglesia, porque tengo hermanos en otras iglesias y congregaciones que los amo, los amo, pero para mí esta es mi familia. Yo no comparto con mi familia, yo comparto con ustedes. Yo a lo mejor veo a mis hermanos, mis hermanas una o dos veces al año, yo comparto con ustedes son mi familia. Pero cuando yo los veo a veces que empiezan a buscar y a idolatrar a estos hermanos, o aquel otro, a mí me urge. ¿Por qué? Porque esa fe, esa reverencia tiene que estar en Cristo Jesús. Entonces tenemos que aprender a discernir cuando hay hombres y mujeres que en vez de coger esa gloria o esa atención y ponerla en Cristo Jesús, ellos la quieren recibir para sí mismos. Eso debe ser una alarma para todos nosotros. Y hay hermanos maduros y hay hermanos que todavía no están muy bien fijos espiritualmente, ¿verdad? Hay que orar por eso, porque la Biblia nos enseña que según se van avanzando los tiempos, van a levantarse muchos engañadores y falsos profetas. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer es quedarnos centrados en la palabra, interpretando las escrituras y buscando ser confirmados a través de la palabra y olvidarnos del resto que nos puede echar a perder o echar a perder a nuestros hermanos. El bautismo en agua es un símbolo y es un acto de obediencia en el cual nos unimos a Cristo Jesús en obediencia, sujetándonos a Él y por ende a Jehová nuestro Dios. Después de morir, Cristo resucita y así nosotros resucitaremos a una nueva vida. El acto en el que nosotros nos bautizamos en obediencia a Cristo es donde nosotros crucificamos nuestro orgullo, estamos crucificando nuestra prepotencia, estamos sometiéndonos a Él para que Él transforme nuestras vidas en una obra la cual Él quiere para nosotros. Amén. Es en el lugar donde decimos, Señor, estoy dispuesto a morir a mí mismo para que tú vivas en mí. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Eso quiere decir que por medio del bautismo nos unimos a Cristo Jesús. Romanos 6, 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Este cuerpo de pecado tiene que ser destruido por medio del bautismo como un acto de obediencia, aún en un estado físico, lo cual es un cuerpo de desobediencia. Amén. Lo voy a leer otra vez. Este cuerpo de pecado tiene que ser destruido por medio del bautismo como un acto de obediencia, aún estando en un estado físico, lo cual es un cuerpo de desobediencia por causa de la condición pecaminosa en la cual hemos nacido. Amén. Porque ninguno de ustedes tomó del árbol y comió. Norita no se fue allá y cogió del árbol, cualquiera que haya sido la frutita, y le dijo a su Adán Giovanni, aquí está, come querido porque tienes el hambre. Entonces le pregunté con todo esto, es de las
segunda vez que enseño esto en las últimas 2 semanas. Solo estaba platicando el apóstol, le pregunto, apóstol, le digo, cuando Eva cogió del árbol y comió, lo que el Señor le dio a ella, cayó sobre ella, fue una maldición por causa de la desobediencia. Cogió, comió y le dio al hombre. Entonces, lo que le vino al hombre no fue una maldición ni un castigo, sino la consecuencia del pecado que había entrado, ¿verdad? Entonces le pregunté, ¿qué le parece, apóstol? Porque a uno se le ocurren estas cosas y a veces tenemos que correrla por nuestros pastores, ¿no? Por nuestro pastor. Y él me dice, fíjate, a ella sí fue un castigo por su desobediencia, pero Adán pecó por amor. Y hay veces que nosotros cometemos errores como hombres, sabiendo que las cosas están mal. En nuestro corazón tenemos algo que nos dice esa no es la voluntad de Dios, pero por amor le decimos sí, mi amor. Pero no solamente el hombre, también la mujer. Porque a veces los hombres, a veces no, los hombres somos encerrados, somos emperecernados en ciertas cosas. Y miren, por más claro que esté el agua y todo el mundo lo vea, nosotros seguimos cegados en no sé en dónde. Entonces, la mujer, pues, a veces, pues, por amor, dice, me voy a sujetar y sigo caminando. Amén. Entonces, todos pagamos la consecuencia de ello juntamente. Amén. Yo no sé si a lo mejor Adán no hubiese pecado, el Señor hubiese, en una forma eso hubiera cubierto a Eva, o si el Señor la hubiese removido a ella por completo, como creemos que pasó con la primera mujer, y entonces le hubiese dado otra ayuda. No sé, no sé. Ah, pero nacimos en esa naturaleza. Amén. Ya estamos terminando. Este cuerpo de pecado tiene que ser destruido por medio del bautismo como un acto de obediencia, aún estando en un estado físico, lo cual es un cuerpo de desobediencia. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, si no, entonces, ¿por qué todavía sigo cojeando de la misma pata? Todavía, ¿por qué sigo siendo atraído y seducido por todo tipo de cosas y artimañas del enemigo? Porque en la forma en que hemos nacido todavía hay una condición. Pero fíjense, al que bebía, ¿verdad? Al que bebía, ya no bebe, no sigue bebiendo. ¿Es una nueva criatura? No lo es. ¿Ha sido liberado o no lo es? Lo que pasa es que el enemigo sigue buscando artimañas y vueltitas y vueltitas y vueltitas, buscando cómo hacer tentar y caer nuestra carne. Entonces, ahí es donde tenemos que estar pendientes y velar. Estoy terminando. Tenemos que tener la fe para creer que Cristo resucitó y nos va a resucitar a nosotros. Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia del uno, los muchos serán constituidos en justos. Que a lo mejor todavía hay desobediencia en nosotros, porque la hay. Todos en este auditorio hemos experimentado momentos de desobediencia. El peor de ello, pienso, es cuando nos hacemos rebeldes y desobedientes a la voz del Espíritu Santo. Amén. Pero por causa de nuestra fe, somos justificados. Amén. Para que una vez, cayendo en el razonamiento de nuestra ofensa y de nuestro pecado, haya arrepentimiento en nosotros para que podamos ser restaurados. Amén. Juan capítulo 5, versículo 21 al 23. Juan capítulo 5, 21 al 23 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Cómo honramos al Hijo? En nuestra obediencia.
en nuestra sujeción, en nuestra sumisión a Él. Ahí estamos honrando al Hijo, por ende honramos al Padre. Y ahí es donde nosotros nos hacemos obedientes a nuestro Señor. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Colosenses 2:12. ¿Por qué debemos bautizarnos? Debemos hacerlo como un acto de obediencia a creer en Él. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Si somos llamados a bautizarnos en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hemos creído que esta palabra es fiel y es verdadera, y que Cristo Jesús nos ha extendido la gracia y el perdón, nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a aquel que nos salvó y a bautizarnos así como Él nos llamó. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a quienes quiere dar vida. El bautismo no corresponde. Le voy a leer unos versículos. Tengan paciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, 21 al 22. Si no los quiere buscar, apúntalo. Primera de Pedro 3, 21 al 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces dice, en paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia a Dios, dice la Reina Valera. Cierro el paréntesis. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Amén. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. Todavía seguimos siendo pecadores. La noción que algunos hombres le imponen a otros hermanos, que para tú poder bautizarte tienes que ser santo. Mi hermano, les tengo una noticia, jamás ni nunca van a poder llegar a ese lugar, al menos que seamos finalmente levantados en gloria. Marcos capítulo 16, 15 al 17 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense que él dice, el que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. No dice, pero el que no sea bautizado será condenado. El prerequisito para la salvación no es el bautismo, es el creer en Cristo Jesús. El bautismo es evidencia de lo que hemos creído. Es el principio de nuestra obediencia como creyentes en Cristo Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y continúa diciendo. El que no creyere será condenado. Reiterando, lo necesario es creer. Entonces, en lo que corresponde al bautismo es la evidencia de su obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen, no a los que se bautizan. Amén. Dice, estas señales seguirán a los que creen. No está diciendo estas señales seguirán a los que se bautizan, pero el requisito es el creer. Bautismo es evidencia. El único requisito para bautizarse es creer. La evidencia de que hemos creído y confesado es el bautismo, y el requisito para creer es aceptar la obra redentora de aquel que murió por cada uno de nosotros. Amén. Eso es todo lo que tengo para ustedes. ¿Para cuántos se quieren bautizar? La otra pregunta es, ya yo me bauticé una vez, ¿me puedo bautizar otra vez? Pues yo siempre mi respuesta es esta, sí. Yo ni pregunto el por qué, algunos pastores preguntan por qué. Yo digo sí, porque si tú piensas que necesitas bautizarse, tú piensas que algo a lo mejor no hiciste bien en la primera. Lo segundo es que siempre le pregunto a las personas, y esto lo aprendí de Fausto, ¿vienes a bautizarte por tu propio deseo? ¿Por qué te quieres bautizar? La segunda respuesta que les pregunto es, ¿has creído en Cristo Jesús? Porque si la primera respuesta no me la contestan correctamente, entonces tengo que preguntarle, ¿has creído en Cristo Jesús como tu único y exclusivo Salvador?
cada vez que bautizo a alguien en las aguas, lo primero que le pregunto es eso. ¿Has recibido a Cristo como tu exclusivo Salvador? Si me dice que sí, entonces le pregunto, ¿has venido libremente a las aguas a ser bautizado? Si me dice que sí, entonces te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si le pregunto, ¿has creído en Cristo Jesús como tu Salvador? No. ¿O qué es eso? O no entiendo, no comprendo, no estoy seguro. Ahí se paró todo. Porque el requisito primordial es creer. Y si me dice que sí, que sí, que ha creído, y le pregunto, ¿y has venido libremente a bautizar? Y me dice, no, me obligaron, o mis amigos se bautizaron, porque ha pasado. Entonces paramos el bautismo, porque el motivo por el cual se está bautizando es incorrecto. Si usted ha creído en Cristo Jesús como su inclusivo Salvador, ha creído en la obra redentora que ha hecho, ha creído que Él se levantó de los muertos, que Él ciertamente lo encontrará cuando le toque irse a las moradas celestiales. Entonces, como obediencia a que usted ha creído, baje con toda libertad a las aguas bautismales. No hay ningún otro requisito para ser bautizado, pero es requisito para todo aquel que ha creído y ha confesado a Cristo Jesús como su Salvador. Amén. ¿Alguna pregunta? Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor mi Dios. Te pedimos, Jehová Dios, que nos des, Padre Celestial, tanto el querer como el hacer. Que nos dé, Padre Celestial, el deseo y el anhelo de hacer tu voluntad en nuestras vidas conforme a tu deseo, conforme a tu corazón y no al de los hombres. Para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.